vamos en 120 minutos con las conclusiones, la información desde Houston sobre la selección de Costa Rica. Rodolfo, Pablo y también Gaby, muchas dudas en torno al ambiente de la selección de Costa Rica, las dudas en cuanto a alineación para el próximo sábado ante la selección de Colombia. Sí, el tema de Álvaro Saborío me parece que es complicado porque Óscar el Macho Ramírez se mete en problemas, me parece, desde el momento en que hace su convocatoria, ¿no? Porque después se le va a Ariel Rodríguez, se le va a Marco Ureña, los dos lesionados, y bueno, le queda Saborío ahí, un Saborío que está en medio de gran cantidad de críticas, tiene el tema de la edad en contra, el tema ya de su nivel y su ritmo de competencia en los últimos meses. Entonces, bueno, las posibilidades que le quedan a Óscar Ramírez para el sábado en delantera, Saborío y Johnny Woodley, que ni siquiera ha tenido su debut en selección nacional, de 35 años ya, y me parece que el principal problema que tiene Costa Rica, como lo anticipamos hace un par de semanas, la zona ofensiva y la situación que tiene con Saborío, me parece que se puede ir, incluso salir de las manos, y ojo que podría ser como el cierre de la carrera en la selección nacional para Saborío, por la credibilidad que podría perder en este torneo el jugador costarricense. Ojo ahí. Yo no señalaría tanto solo a Saborío. Yo siento que es un todo, es un complemento. Esto no carbura. O sea, ¿quién le genera las opciones a gol a él? ¿Quién le da las asistencias? O sea, no podemos hablar o señalar solo a un jugador. Si bien es cierto la edad y todo eso, sí, yo lo comparto. Pero hasta cierto punto, o sea, si él está en la selección es porque Óscar Ramírez lo considera así. Yo no pienso en un solo jugador o en una sola zona. Para mí es un todo. La defensa a mí no me gustó para nada, fue desastrosa, descontrol, descoordinación, los pases no se daban bien y eso es un todo. Yo no puedo solo señalar la delantera, no sé si usted comparte eso conmigo, Rodolfo, porque si vamos desde media cancha y empezamos a ver cuántas opciones a gol generó Costa Rica, cuántas veces llegó a Marco, independientemente el que esté o no, la salvación aquí no era solo Marco Ureña. O sea, es un todo, si no se crean opciones. A uno le gustaría pensar, Rodolfo y compañeros, que el armado de esta selección de Costa Rica por parte de Óscar Ramírez para Copa América Centenario planteaba todos estos escenarios. Por ejemplo, una ausencia de Marco Ureña, una ausencia de Álvaro Saborío por expulsión, por lesión o cualquier situación fuera de la cancha. Igual en la defensa. El martes anterior criticábamos un poco viendo el accionar de la zona defensiva de la selección por qué darle vacaciones a Pipo González. Si estamos hablando de una zona defensiva que venía siendo de los puntos más altos de esta selección de Costa Rica y uno de sus guías o de sus estandartes en zona defensiva le dan permiso para que no vaya a Copa América, está bien, se respeta, es una decisión, es una negociación entre cuerpo técnico y jugador, pero uno llegaría a pensar que tanto en ofensiva, medio campo y defensiva, Óscar Ramírez, a la hora de tomar la decisión con Larrea y con Luis Antonio Marín, ya tenía en su presupuesto ausencias, expulsiones, y que a esta hora más bien nos deja más dudas. Si estamos hablando que las principales opciones en ofensiva, o podría ser adelantar a Joel Campbell, utilizar a Álvaro Saborío o darle oportunidad a Johnny Woodley, me parece que ahí ya entramos entonces en la discusión que si está bien planeada esta Copa América o no lo está. Sí. Por eso decía que es una convocatoria que al final compromete a Óscar el Macho Ramírez para evitar malas interpretaciones. Ojo que no estoy diciendo que es solo Álvaro Saborío el de la culpa, estoy nada más diciendo que es, me parece, la zona más comprometida. En defensa identifiqué problemas también, en zona de volantes me parece que es donde hay mayor cantidad de opciones también, y en delantera es que no veo ni siquiera una, porque desde que veía a Marco Ureña como estelar también le veía problemas a la selección nacional. Claro. Me parece que en la parte de ataque es donde ahí ni siquiera una opción había. Y se nos lesionan dos jugadores de esas poquitas opciones que teníamos, y entonces todavía más problemas para Óscar Ramírez, ¿va? Entonces, los problemas en zona defensiva también, por supuesto, aunque antes de la Copa América no podríamos decir que al llamar a Michael Umaña o llamar a Francisco Calvo como opciones en la parte central de la defensa iban a tener un resultado tan catastrófico como el del partido anterior. O sea, me parece que por igual ahí estaba más acomodados. En una convocatoria de una selección nunca se le va a quedar bien por completo a cualquiera. Siempre cada uno va a tener sus preferidos, sus candidatos, algunos que quedan fuera. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que analizar opciones que quedaron acá en el país o que quedaron fuera de la selección de Costa Rica y que a esta hora serían muy útiles, aparece en la lista, por ejemplo, Jendrik Ruiz.
un José Guillermo Ortiz, si hablamos de campeonato nacional, lo de Pipo González, que ya es una negociación aparte, pero estamos hablando de jugadores que, está bien, Oscar Ramírez no los tomó en cuenta, no entraron en los planes para esta Copa, pero que a esta hora serían muy útiles. Dejo claro que es la decisión del técnico, que no siempre se le va a quedar bien a todos, pero son oportunidades y características que a esta hora la selección no tiene en Copa. Y ojo, por ahí van las críticas, además del planteamiento que hace Oscar Ramírez, y por eso las dudas que dice Pablo, ¿no? Que empiezan a aparecer, y que nos contaba Juan, de que los directivos de la federación por ahí plantean tomar decisiones con el cuerpo técnico en caso de que haya otro resultado catastrófico contra Colombia. ¿Pero qué decisión? A mí me parece es una falta de respeto. Igual pero no han dado la cara, tampoco lo han dicho, o sea, es lo que se habla, es una burbuja que reúne muchas cosas. Pero anticipémoslo, entonces, es una falta de respeto hacerlo. Por supuesto es una falta de respeto, sería una falta de respeto si lo están haciendo así. Bueno, no sé si falta de respeto, ellos están en su derecho, son delegados de la federación. Si están acompañando a la selección, ellos tendrán que rendir un informe, creo que es Sergio Hidalgo y Giovanni Alfaro, los que andan junto a Rodolfo Villalobos. Ellos tendrán su responsabilidad, tienen su objetivo, su idea, su directriz de rendir un informe, pero a esta hora poner en duda el puesto o la posición de, por ejemplo, es que si hablamos de decisiones en cuerpo técnico, ¿qué se nos viene a la mente primero? Sí, Oscar Ramírez. Y me parece que para la salud del equipo y de la selección, hablar en este momento de cuerpo técnico, de futuro, de tomar decisiones, no me parece para nada saludable para la selección. Calor del momento, los aficionados sí se expresaron de esa manera, y lo teníamos nosotros ayer en una nota en Noticias Repretel sobre lo que sentían, la molestia de los aficionados. Ellos sí lo expresan así, evidentemente. Pero está bien desde el punto de vista de exigencia, o sea, y de las expectativas que se tenían con el equipo, ¿no? A nivel de exigencia sí me parece que hay desilusión, y tiene que haber desilusión porque la expectativa tiene que ser de crecimiento del equipo. Pero de ahí me parece que están bien, poner en duda el trabajo del cuerpo técnico, es que si ellos escuchan y las pedir una eventual salida cuando se fueron. Pedir una eventual salida me parece de fanático. Es de fanático, y me parece que la prensa no debería ni siquiera tenerlo en cuenta después de un partido. Es calor del momento. Después de un 4-0 es calor llegamos... del momento, sí, pero hay que tomar en cuenta que lo que se vio contra Venezuela, a mí no me gustó, y lo hablamos aquí también. Ese partido contra Venezuela fatal. Luego viene Paraguay, donde uno siente que tal vez pudo haber dado más, y había unos aficionados, bueno, están en Estados Unidos, son unos amigos, y me contaban que ellos estaban cerca del banquillo y que evidentemente era mucho calor lo que había, pero que veían que las indicaciones del banquillo eran tranquilos, mantengamos ese resultado. Costa Rica tenía que haber ganado ese primer partido. Pero entonces si todo se plantea por las situaciones que se dan, después llega un partido como el de Estados Unidos y ahí ya no hay nada que hacer. Estamos de cabeza y hundidos de cabeza. O sea, para poder respirar dependemos de otros resultados, y cuando usted depende de otros resultados y no solo lo que usted haga, ya todo se condiciona y todo es complicado. La responsabilidad es clarísima, y que las cosas no se hicieron bien son clarísimas. Pero de ahí a pensar en una salida del cuerpo técnico por esto, me parece que es pensar con la cabeza caliente, ser fanático, y me parece que es echar abajo un proceso que en teoría tenía credibilidad. Pero todavía no se habla de que se vaya a despedir a nadie. No, por eso. Lo que se habla es... Ni se tiene por qué hablar. Lo que se habla es, según el reporte de Juan, estamos esperando al resultado, a la forma como se va a presentar. Y si perdemos el sábado, por ejemplo, Pablo. Colombia. Es que por eso iba mi pregunta, que Juan ha estado más de cerca con la selección, y además de los cambios que va a tener obligatoriamente que hacer Oscar Ramírez para el partido contra Colombia, yo no lo veo tan lejos, perder contra Colombia. Además, si fuéramos un poco más sensatos y poniendo los pies sobre la tierra, lo lógico sería que perdamos contra Colombia en las situaciones actuales. Costa Rica no anda bien, Colombia es el mejor de este grupo. Perder no sería sorpresa, me parece, viendo las circunstancias que envuelven el partido del sábado. Lo que a uno le podría preocupar es si se empieza ya a hablar un poco más allá de que la selección no se ve mal, no se ve bien. Quizás y lo más preocupante es que no encuentro que los jugadores asuman la responsabilidad, ni que el cuerpo técnico asuma la responsabilidad. Yo creo que por ahí es donde deberían de estar pensando los dirigentes de nuestro país, la gente que está a lo interno del equipo. Creo que lo que debería de estar pensando hoy es eso.
Es decir, ¿quién va a asumir responsabilidades? Porque no es posible que hoy estén sin asumir responsabilidades y sin decir o sin reconocer abiertamente que fue un desastre, que no es que no son bien. sinceros, Pablo, Es que no son es sinceros. aceptar. Ese punto es el que yo creo que hace falta, ese punto es en el que se deberían de concentrar, no en pensar si vamos a perder contra Colombia, qué vamos a hacer, no, mejor pensar qué le vamos a decir a estos muchachos, vamos a ver, no nos estamos viendo bien, no sé si catástrofe era la palabra que utilizaban, no sé si es catástrofe, Desastre, pero sí desastre. pero sí es un partido desastre. Seguir tratando de esconder la mala actuación diciendo que tuvimos posesión de pelota, pero posesión de pelota ¿para qué? Si no se hizo nada, si no se hicieron remates a marco claros, si no se tuvo intensidad en el partido, si le hace falta a la selección todavía errores claros en zona defensiva, poco peso en ofensiva. Entonces yo creo que la preocupación hoy, más que ver qué nos va a pasar contra Colombia y si después de contra Colombia hay que tomar una decisión, yo creo que ese no debería de ser ni el tema de discusión. El tema de discusión es: centrémonos, digámosle a esta gente, no puede ser posible que seamos el hazmerreír del planeta. Ayer cuando Oscar Ramírez dice, perdimos 4-0 pero fuimos mejores. Sí, no. Eso sí da vergüenza. Eso yo creo que da igual de vergüenza que caer 4-0 contra Estados Unidos, que el entrenador se siente en una conferencia. Ayer leía y veía reportes de medios argentinos mofándose de esas declaraciones. Algunos las comparaban con las del Cholo Simeone cuando habla en la final de la Champions y dice, por un penal fallamos y por eso fuimos peores que el Real Madrid. ¿Qué diferencia, verdad? Reconocer que cuando se pierde es porque perdí porque no fui el mejor, nada más. Eso nos ha faltado. Yo creo que esa parte de la humildad, yo la insisto y la mantendré. Perdimos la humildad después de Brasil. Y perdimos la humildad hasta para llegar a un torneo, hasta para creernos que tenemos que estar en semifinales, hasta para creernos que en cualquier evento al que vayamos tenemos que ser los favoritos. No, a veces hay que ser un poco más centrado, más comedido, más ubicado, ¿verdad? Y eso nos ha hecho falta. Y usted lo escucha en las declaraciones posteriores a un mal resultado y es lo que hace falta. Yo creo que más que pensar si se tiene que ir un técnico, si se tiene que ir un jugador o no, es vamos, definamos este punto. Seamos más centrados, Pablo, seamos más humildes, tengamos más los pies puestos sobre la tierra, seamos un poco más... Si ver a la selección, menos alzaditos. si a lo que vimos de la selección el martes anterior nos molestaba muchísimo en la conferencia de prensa y las declaraciones de los futbolistas, a mí en lo personal me terminó de molestar muchísimo más. Yo quiero que al no Pablo... caer en la realidad, Rodolfo. Y por ejemplo, otro elemento, a mí me parece que hemos acostumbrado a este grupo de jugadores de la selección de Costa Rica a no criticarlos. Y cuando ya cae la crítica sobre ellos, no les gusta, se incomodan. Y pareciera que para este grupo de la selección de Costa Rica la crítica no es aceptable. No es algo con lo que tienen que vivir, pero tienen que darse cuenta que el papel que están haciendo en Copa América es un desastre, es una vergüenza. Y que a esta hora lo único que les queda en el partido contra Colombia es terminar de manera tal vez positiva. Porque ni aunque empatemos, esta selección le va a cambiar la cara en Copa América. Aunque empatemos o perdamos por la mínima y quedó muy difícil que ganemos, o sea, ya esta selección en esta Copa América ya no tiene nada que hacer, absolutamente nada. Oiga, yo quiero que Pablo me explique qué es no llegar alzaditos a un torneo o llegar con humildad a un torneo, porque viene el hexagonal, entonces me preocupa qué es eso. ¿Cómo no llegar alzaditos? ¿Qué es llegar y pensar que nos vamos a quedar en primera ronda? No. ¿Qué es eso? Hablar menos y hacer más. Eso es. Antes de irse de aquí, la selección se fue, todos los jugadores diciendo que iban a ir a ser campeones de la Copa América. Recuerdo, antes de irnos a Brasil, ¿qué decían los jugadores? Vamos a ir a dar la camiseta, a sudarnos. Es más, más bien hablaba más Pinto que los jugadores. Recuerdan, Pinto decía, entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Mejor la corrida, sí. Cosas, esa fue la frase que lo hizo famoso.
uno escuchaba a los jugadores decir, vamos a ir a ver qué vamos a hacer, vamos a ir a ver si logramos hacer historia. ¿Se acuerda de Jorge Luis Pinto en el partido antes contra Italia? Sí, escuchen. No me ha dejado terminar de Escucha responder. a Jorge Luis Pinto antes del partido contra Italia. Hoy le ganamos a Italia, dijo, en declaraciones antes del partido contra Italia. Y usted dijo eso, usted tuvo ese pensamiento de que había que ser comedidos. Pinto dijo, hoy le ganamos a Italia y clasificamos a la siguiente ronda antes del partido. ¿Y lo hizo? Me está confundiendo lo que estoy diciendo. Es decir, el que era menos comedido era Pinto, más bien estoy diciendo. Pinto era el que hablaba más de la cuenta. Los jugadores estaban más callados. Los jugadores fueron y no fueron a hablar, fueron a trabajar. En esta ocasión, antes de irse de Copa América, se fueron diciendo. Yo recuerdo esa nota y me quedé sorprendido cuando Matarrita fue uno de ellos. Cuando dijeron vamos a ir a ser campeones de Copa América. Y yo lo repito, cuando escuché eso dije, por Dios, ¿saben el nivel de equipos que están en la Copa América? Y conocemos realmente cuál es nuestro nivel y conocemos el nivel de los rivales. Yo creo que estábamos desubicados. Yo creo que no conocíamos ni el nivel de nuestros rivales, ni tampoco estábamos conscientes que el nivel de nosotros no era bueno. Una cosa es ir y creérsela y decir, vamos a intentar hacer un buen papel, a decir de una, sin pensarlo. Vamos a ir a ganar esa Copa América. Nosotros ya estamos para más. Ya es hora de que Costa Rica se vea para más. A mí eso me preocupa. A mí eso realmente me preocupa. A mí realmente me preocupa cuando empezamos a decir, vea, ayer todavía, para que vean el nivel de desubicación que hay, ayer todavía en declaraciones decían, no pudimos ganarle al peor Estados Unidos. Por Dios, si no le pudimos ganar al peor Estados Unidos, estamos peor nosotros. Mejor reconociéramos, estamos mal. Y mejor dijéramos después de un partido, estamos mal, no es posible que hayamos perdido 4-0, que este Estados Unidos, todavía escuchar a jugadores diciendo que el peor Estados Unidos, con estas palabras, no le pudimos ganar, jugadores, eso es falta. ¿Quién? Claro, ¿Cuál? ayer, Dígame quién. Ayer, Brian Oviedo, lo dijo aquí Fabián Zumbado, de las declaraciones post partido, que era el momento de ganar, quizás no al peor Estados Unidos, dijo al Estados Unidos que estaba en el peor momento. Entonces, ya ahí usted no está siendo humilde, ahí usted no está reconociendo que fue Brian dijo que no merecían. Brian dijo, este resultado no lo merecíamos nosotros. Igual Brian no Oviedo, es justo este resultado. Pero los que estamos viendo, los que vimos el partido y o sea, estamos hablando en general, la gente, la afición no se cree lo que ellos están diciendo. O sea, ya se sabe que fue algo que se dijo en camerino y lo están diciendo. Si hablamos de jugadores poco humildes en sus declaraciones, uno es Brian Oviedo, Pablo. Cuando él le preguntaron la competencia con Ronald Matarrita, él lo que contestó fue, yo no tengo competencia en esta selección, la competencia soy yo mismo, así lo dijo. Entonces, si estamos hablando de jugadores desubicados, hay que poner en esa lista a Brian Oviedo. A Ronald Matarrita antes de irse para Copa América Centenario. ¿Pero por qué desubicado lo de Oviedo? Claro, le está faltando el respeto a Matarrita, por ejemplo. Tiene que hablar de Matarrita, ¿sabe? La competencia y ese jugador que a esta hora lo tiene sentado en selección. Pero si hablamos de jugadores desubicados en sus declaraciones, uno es Brian Oviedo, el otro no es Matarrita. No me parece desubicado. Yo siento él está pensando que él tiene sus propias limitaciones y él se pone sus propios límites. Oviedo está a crear un enfrentamiento interno, que decir que su rival es Matarrita, no me parece. A mí me parece bien lo que hizo él, porque él está diciendo que él mismo tiene que demostrarse que este es el Oviedo que va a venir, que está dando todo allá en Inglaterra. Pero es que tiene la competencia de Brian Oviedo, Gaby. De Matarrita, sí, Matarrita, entonces pero para Brian Oviedo no existe. Pero no, él Matarrita no está diciendo que no existe. Él está diciendo que él primero se preocupa por él. Cuando él tenga un nivel óptimo, un 100%, por ejemplo, él va a luchar por ese puesto. Bueno, usted le pregunta a esta hora que si él tiene un nivel óptimo y le dice que sí. Por supuesto, y está en un nivel óptimo. Pero porque Oscar Ramírez prefiere a Matarrita, porque yo hubiera puesto hace tiempo a Oviedo. Sí, pero, o sea, usted, yo sí. No el macho. Por eso, ya es correcto. Por ejemplo, Gaby lo pone después de 2 partidos malos, pero después de 2 partidos buenos, no, en la eliminatoria no decía que jugaba Oviedo, porque Matarrita lo hacía bien. La discusión que tuvimos aquí, Harry McLean y yo, desde el partido contra Venezuela, queríamos verlo jugar, a ver qué tiene. Igual yo no estoy en discusión por Matarrita, porque me parece un buen jugador. Lo que estoy diciendo es que lo de Oviedo no me parece malo, la declaración que él dijo. Él está diciendo, yo tengo mi primer reto es conmigo mismo, y ya después viene lo mejor. Yo más allá del tema de humildad. Por eso. Si usted le pregunta hasta ahora a Brian Oviedo que si está en su nivel óptimo, él le dice que sí. Obvio, si viene jugando en su equipo, entonces, en Costa Rica, si él mismo es la Oscar competencia, no, Gaby, entonces, de acuerdo. Es por gustos de técnico, no por otra situación. Basándonos en las declaraciones de Brian Oviedo, que cuando él dice que cuando él llegue al nivel óptimo, él va a ser titular,
Él hasta ahora está en el nivel óptimo y es banca. Por el Entonces, técnico, por gustos del técnico, no nada se más. fija en el espejo que tiene al lado, que es Matarrita, que a esta hora lo tiene sentado en selección. Y por ejemplo, esos son parte de las declaraciones. Y lo otro que me queda claro en esta selección de Costa Rica es que o el grupo de la eliminatoria es demasiado fácil para esta selección, o es que hemos topado con suerte. También porque estamos viendo una selección en cuadrangular y otra selección en Copa América. En Copa América ese grupo es un grupo serio entonces. Y tener en el grupo a Panamá, a Jamaica y a la selección de Haití, porque también no podemos olvidar que contra Haití acá en el Estadio Nacional costó muchísimo. Dani, yo voy a ser costó claro. muchísimo el partido. Yo voy a ser claro en esto, me parece que es un bache. O sea, y un bache lo tiene cualquier equipo en el mundo. O sea, tener malos 3 partidos y con un mismo grupo de trabajo, Sí, o sea, el me mismo parece grupo. que puede ser un bache, pero de ahí a poner en duda lo que se ha hecho en la eliminatoria, de que donde me parece que se ha trabajado bien, o sea, tenemos 10 puntos de 12 Pero hay que ver posibles. los rivales, Sí, sí. Rodolfo. Es que ahí es donde eso. yo veo la cabeza caliente de la prensa. Ahí es donde yo veo la cabeza No. caliente de la prensa. Cuando se empieza a hacer un desastre total y se empieza a ver todo el problema después de 3 partidos malos con un mismo grupo de trabajo. O sea, hay un bache. Estoy completamente claro. Nos tiene que preocupar porque teníamos expectativas altas en la Copa América. Tampoco me parece que faltara humildad, sino que más bien se tienen pensamientos de crecimiento, de que vamos a hacer historia, a seguir haciendo historia como ya lo hemos hecho anteriormente en torneos. ¿Pero historia dónde? ¿En Copa América? Hacer historia en Copa América, ojalá. O sea, esa era la Bueno, a proyección esta hora que más teníamos. bien estamos, o sea, los jugadores están deseando, la mayoría están deseando que termine la Historia Copa negativa, América. por eso les digo, pero el bache, Yo he visto jugadores de esta selección caminando el contra bache Paraguay, puede- contra el- Estados Unidos. el bache se puede presentar, por supuesto, el bache se puede presentar y tener actuaciones pésimas se puede presentar. Claro. Un día estos también escuchaba en declaraciones, no sé, que me entrecomillan tanto a los jugadores, también decían, se combinaron todos los factores y nosotros todos tuvimos un mal partido, entre todos Pero es tuvimos que, un mal Rodolfo, partido. cualquier Ninguno excusa es destacó. buena. O sea, para esta selección, en esta Copa América, cualquier excusa es buena. La temperatura, que no jugaron al contragolpe. Eso de la temperatura lo dijo Pablo aquí. No, Nada más. ellos también. Ramón Díaz y Oscar Ramírez, que era inhumano jugar a esa hora, con temperatura de 38 grados Sí, sí, centígrados pero en Orlando. No por eso el nivel de Costa Rica, sí. Pero a esta hora tampoco podemos aceptar cualquier excusa. Para eso se planean los partidos desde 2 Exacto. semanas O sea, antes, lo 3 que va a semanas pasar. antes, un mes antes. Eso no es Exacto. No, excusa. Pero para entonces eso lo que son yo le entiendo a atletas Rodolfo, profesionales. Y lo son que yo le atletas entiendo a Rodolfo es profesionales. que Y si ganan sale- millones. Se fueron a de aclimatar. millones de dólares o sea, ganan. todo. Yo lo que le entiendo a Rodolfo es, entonces, si a esta hora sientan a Ryan Ruiz en la conferencia de prensa y dice excusa A, B y C, hay que creerle las 3. No hay que creerle una sola. Estamos viendo los partidos contra Paraguay y contra Estados Unidos. Esta selección en Copa América está dando pena. Por más de que tenga un bache, está bien, podrá tener baches. Pero yo he visto jugadores, incluye a Ryan Ruiz caminando. Pero en esta la Copa prensa América. cabeza caliente empieza a poner en duda la eliminatoria mundialista. Porque nos vamos a topar a Haití en la hexagonal. suerte? Nos vamos a topar a Haití en la hexagonal. A Jamaica o a Panamá. Alguno de esos dos nos los vamos a La topar. eliminatoria es punto y aparte, está bien, pero yo Punto y sí aparte, esto siento es un proceso que esto hay que distinto. criticarlo y tenemos que alzar la voz y como medios de comunicación tenemos que decir lo que no está bien y lo que se dice en conferencia de prensa no es lo que en realidad vimos y eso hay que decirlo y hay que ser transparentes con los aficionados y tenemos que ser leales con ellos. Lo que nosotros vimos en cancha no es bueno. Y eso es en este momento, sí, lo estamos hablando en este momento, por esta copa, por lo que están haciendo, porque viene un partido donde hay que meterle a Colombia, a la gran Colombia, 5 goles, 4 goles y depender de otro resultado de Estados Unidos y Paraguay. Entonces, tenemos que hablar de la hora, pero evidentemente tiene que haber un cambio ahí de ese chip mental de los jugadores para lo que viene, que Gaby, es la eliminatoria. Desde que ganamos a Venezuela estamos con la palabra cambio. Llegamos a Paraguay pensando en Estados Unidos, cambio. Y ahora contra Colombia, ¿qué? Otro cambio. Si perdemos el sábado entonces, en septiembre, cuando vamos regrese a la perder. eliminatoria, cambio. Dani, o sea, vamos a estamos perder. hablando de No. cambio. Vamos a perder, contra Colombia vamos a perder, probablemente. Por eso, entonces, después del partido contra Colombia Pero hay que que no- aceptar cualquier ojo, declaración. Ojo, que después de la después del desastre de Copa América, no me vayan a echar tierra a la eliminatoria mundialista, que son cosas completamente aparte. No, y está quedando Están claro que es aparte. completamente diferente. Porque una selección de Haití, ayer queda claro que Brasil le pudo haber metido hasta 10 goles. Y nosotros acá en casa le ganamos por la mínima, Pablo. Yo sigo creyendo que es una cuestión también de cómo se maneja posterior a un partido y de no reconocer que hay errores, de no reconocer que no nos vimos bien, de no reconocer que fueron superiores a nosotros, que Estados Unidos ha sido superior a nosotros, que Paraguay no fue superior, pero que estuvimos al mismo nivel de Paraguay.
Yo no critiqué tanto el partido contra Paraguay, de hecho ni siquiera lo critiqué, me pareció que era el primer juego y todas las selecciones en el primer partido no se vieron bien en esta Copa América. Me parece, no he visto ni una que se haya visto tan bien en el primer juego, a no ser de México, Colombia. Bueno, va a poner, sí, México, Colombia y Argentina, quizás Argentina con un Chile que mostraron buen juego, pero el partido como tal, bueno. El resto no habían sido selecciones que tuvieran alguna, como que sobresalieran ya en el segundo, si es cierto, ya en el segundo es completamente distinto. Y yo creo, para cerrar mi parte de este tema, que no me voy a involucrar en discusión de si estamos por la eliminatoria mundialista o no, yo eso no sé. Yo creo que es el hoy fue que nos vimos mal contra Estados Unidos, el hoy es que si no reconocemos que nos vimos mal contra Estados Unidos y que si no tenemos la claridad para salir a una conferencia de prensa a decir, nos vimos mal, fuimos, no un desastre quizás, pero fuimos inferiores a Estados Unidos, y no reconocer eso es lo que a mí más me preocupa. Pablo. Es lo que a mí más me parece que no estamos ubicados, y es donde yo decía ayer y lo seguiré insistiendo, nos dieron una dosis de realidad pero tan fuerte, un golpe de realidad el martes tan duro que todavía algunos estarán, ese golpe les aturdió a tal manera que quizás por eso es que no están dando las declaraciones, porque cuando uno está pensando más alto de lo que realmente está y llega un golpe de ese tipo y lo ubica, bla, y le dice no, ubícate un momento, este es su nivel. A veces sí, a veces no damos las declaraciones correctas. Creo que ese golpe de realidad no lo esperaba nadie, ni lo esperaba el cuerpo técnico, ni lo esperaban los jugadores, y ni lo esperaba la federación. No es momento de ponerse a hacer loco, también creo eso, no es momento de ponerse a hacer loco, no es momento de pensar en salida de nadie, Pablo, es momento de sentarse a ver, el golpe de realidad que nos dieron es fuerte, ¿qué tenemos que hacer para que ese golpe que nos lo dieron en Copa América por dicha y no en eliminatoria, no se vuelva a dar? Usted dice que ese es el nivel, o sea, ese es el nivel de Costa Rica. Si usted me pregunta, el nivel de Costa Rica es el del último partido, y el último lo perdimos 4-0. Eso es lo más que puede dar Costa Rica. No sé, ese fue el nivel en esta del Copa último. América. Ese fue el nivel del último. Si hoy hacemos una evaluación de Costa Rica hoy. No, es que usted dice que estamos muy elevados y nos trajeron a la realidad. Uh-huh. La realidad es esta, lo que estamos viendo en Copa América. Estamos de últimos en el grupo, con opciones muy pocas de clasificar. O sea, eso es lo más que podía llegar a aspirar Costa Rica en esta Copa América. Usted no he dicho eso. Entonces, ¿a qué podíamos aspirar? Yo nunca dije si íbamos a clasificar, si íbamos a llegar a ningún lugar. Tenía expectativas no altas de la selección desde antes de empezar, y además de expectativas no altas tenía dudas de esa selección, porque en cuadrangular yo veo que tenemos 10 puntos, pero tampoco me siento el más satisfecho de lo que he visto de Costa Rica. Y ahora sí estamos donde tenemos que estar, o sea. No sé, me parece que la realidad nos dio un golpe que nos dice esto. Pero es es lo que la Copa América ahorita está ubicando a CONCACAF, Rodolfo, también. O sea, a excepción de México y esa victoria de Estados Unidos contra Costa Rica, que era un duelo con CONCACAF, o sea, la Copa América se está encargando de acomodar a CONCACAF en el puesto y en el lugar que debe. Usted va a Jamaica, pierde contra Venezuela. Haití prácticamente está paseando en Copa América. Costa Rica en su grupo. El único que está dando la cara hasta ahora es en el México. Partido no le fue tan mal. México, es lo único. Pero perdió los dos. No, México, Estados Unidos ya va a clasificar muy probablemente. Más pobre, que exigías que Haití le ganara a Perú o a Brasil. No, yo no sabía. Era una realidad que iba a perder los dos. Es uno de los países más pobres del mundo. De Haití, lo único que ha dicho es que son 2 derrotas de 0 puntos. Yo ayer sí, en la transmisión aquí dije, Haití, ¿qué le aporta a una Copa América? Goleadas, nada más. Solo una goleada tiene. Sí, la más importante, 7-1. Brasil. Bueno, pero este es Brasil. A ver si Costa Rica no pierde contra Brasil por algún resultado así en algún momento. No sé, sí. Muy probablemente. Por eso yo doy razón de que hay selecciones que no tienen un nivel para un torneo de ese tipo. Y Haití es una de esas. Creo que llegan a rellenar espacios más que a participar o a competir. Bueno, Haití. Cuando usted haga un torneo continental donde todos los equipos lleguen a competir, vea la Copa, igual Bolivia, a ver si no van países así. Igual Bolivia llega a rellenar un espacio. Yo no veo a Bolivia con un nivel alto, ni mucho menos.
Pero también... Y tenemos que despertar porque en todos los torneos hay equipos así. Es más, en cualquier torneo hay torneo nacional, torneo internacional, en todos hay así. No veo cuál es la sorpresa. No, nada más estoy diciendo, dando mi opinión. A mí el ambiente de la selección, Costa Rica es uno lo de que esos. me inquieta, el problema es cuando Costa Rica es uno de esos rellenos. A mí lo que me inquieta en ese ambiente de la selección de Costa Rica y lo que salen diciendo luego del partido contra Estados Unidos, a mí lo que me queda la duda es que si en el entretiempo Óscar Ramírez llamó la atención y regañó a estos jugadores. Porque si estamos con las conclusiones de lo que dijeron luego del partido contra Estados Unidos, lo que sale diciendo Óscar Ramírez, a mí me parece que los 15 minutos, cuando ya íbamos perdiendo 3-0, en el camerino era total tranquilidad. Yo imagino entonces que Óscar Ramírez ni le llamó la atención, ni lo regañó, ni le dijo, Celso, juegue, Brian, juegue, Matarrita, póngase vivo. Porque a lo que sale diciendo al final del compromiso en la conferencia de prensa, todo era perfecto en esa selección. Y de ahí también se puede desprender las declaraciones tan suaves y tan temerosas de estos seleccionados. Yo comparo lo que pasó el martes, el partido de Estados Unidos, por ir a la pausa, con lo que vi ayer en la final de la NBA, en los últimos minutos, en el último cuarto. Los Warriors entran perdiendo por 20 puntos. Y yo dije, para los Warriors, bajarse una diferencia de 20 puntos no es ningún problema. No, pero cuando vi que se iba haciendo 25, 26 puntos, terminó en 30 puntos la diferencia, y ver sentado a Curry como que si nada estuviera pasando, ¿verdad? Era la imagen que más se veía. Uno pensaba, mire, no sé si estaba planificada la derrota, sí, pero como que les afectó mucho, ¿no? ¿Verdad? Pero también porque saben que pueden terminar en casa de celebrar el título, ¿verdad? Entonces con esa derrota van a llevar a obligar a que nuevamente se vaya a San Francisco en la serie para un quinto eventual partido. Sí, ya tiene que haber quinto partido para que haya campeón. Entonces ya la serie va a trasladarse otra vez a San Francisco y ahí podrán ser campeones. Esa misma actitud peligrosa la que siento en los seleccionados, como que no les preocupó tanto la derrota por 30 puntos, como que si tuviéramos más chances para clasificar, y creo que no tenemos más opciones. Contra Colombia es, si no imposible, prácticamente imposible, y además el nivel no ha sido bueno. Lo que sí tampoco es bueno es empezar a creer o a pensar con cabeza caliente de tener que quitar a un entrenador cuando estamos a junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses de que arranque la eliminatoria hexagonal, que es la más importante, una hexagonal larguísima que va a durar un año prácticamente, una hexagonal donde tenemos que clasificar al Mundial de Rusia, que al final, antes de iniciar la Copa América, lo dije también en ese lugar, para mí lo importante es Rusia. Todos estos torneos son participación, vamos a ver qué logramos hacer, pero para Pablo, para mí, lo importante es que lleguemos bien a Rusia y que clasifiquemos.